Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. He recibido un mensaje con varias preguntas pidiéndome que le gustaría que desarrolle en un video. Sin quitar más tiempo voy a comenzar leyendo la pregunta. Buenas noches, quisiera hacer una consulta. ¿Los creyentes estamos actualmente bajo la ley o bajo la gracia? Si es cierto que la ley fue un ayo que nos condujo a Cristo, ¿es necesario guardar el sábado o nuestro verdadero reposo es Cristo? Además, en Corintios se menciona que la ley está escrita en nuestros corazones. ¿La salvación y la vida cristiana se basan en la fe o en las obras? Agradecería mucho si pudiera orientarme sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta, que seguramente será de bendición para otras personas que están estudiando. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Los invito a dejar a un lado nuestros argumentos o lo que nos dijeron muchas personas y abramos la Biblia y dejemos que la Biblia nos enseñe. Primero, déjenme decirles que entre la ley de los 10 mandamientos y la gracia no hay rivalidad, sino armonía, porque el mismo que dio su ley es el mismo que dio su gracia. Y Dios no tiene dos formas de salvar, siempre tuvo una, y es por fe y por gracia. En el Antiguo Testamento la gente no se salvó por guardar la ley, se salvó por fe y por gracia, y hoy sigue siendo así. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿necesito de la ley de Dios para ser salvo? ¿Será que es un asunto de salvación? Y sí, si está en la Biblia, es un asunto de salvación. Pero debemos colocar a la ley en su debido lugar, no como nuestro Salvador, porque la ley no salva, sino como algo que Dios nos dejó con una función específica. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: guarda la ley. La ley es la evidencia de aquel que es salvo por Jesús. La causa de la salvación es Cristo, y la evidencia de la salvación es la obediencia, porque la obediencia es un fruto de la fe y nosotros somos salvos por fe y por gracia. La gracia que salva es una gracia que transforma. ¿Y cómo me transforma? Transforma mis hábitos, mis gustos, y me coloca en armonía con la voluntad de Dios, y especialmente con su ley. La ley moral de los 10 mandamientos son principios establecidos para toda la humanidad. Esta ley produce orden, armonía y protección. Y si sos alguien que odia la ley y odia a aquellos que guardan la ley, ten cuidado, porque podés estar siendo gobernado por la influencia del enemigo, porque él es quien odia esa ley y pone muchos engaños en nuestra mente. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vamos a leer más sobre esta ley y su base. Éxodo 31:18 dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El pueblo de Israel tenía más de 600 leyes, leyes civiles, leyes de salud, leyes de purificación, todas ellas escritas por Moisés, pero solo una fue escrita por el dedo de Dios. Ahora, anteriormente dije que la salvación siempre fue por gracia, pero ¿cuál es la única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Y es que en el Antiguo Testamento tenían fe en un sacrificio que aún no sucedía, y en el Nuevo Testamento las personas tenemos fe en un sacrificio que ya sucedió, la muerte de Jesús. Imagínate que una persona llega al cielo y diga: yo estoy aquí por guardar la ley, y el otro dice: no, yo estoy aquí por gracia, yo no guardé la ley. ¿Esto sería justicia divina? La salvación en toda la historia siempre fue por fe y gracia, y lo vamos a ver, pero la ley siempre estuvo en armonía con la gracia de Dios y siempre fue el fruto de la fe. Éxodo 20:3. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Si es cierto que la ley moral fue anulada, ¿entonces puedo tener otros dioses? Segundo mandamiento:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Hasta ahora estamos de acuerdo? La idolatría es pecado. Entonces la ley no fue anulada. Tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Eso tiene que ver con el respeto hacia Dios. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Esto es adoración. Dios separó un día en Génesis 2, 1 al 3 y fue en la creación. El sábado no fue para un pueblo, tampoco para el judío, porque aún no existía judío. Fue para toda la humanidad. Y es el único mandamiento que empieza diciendo acuérdate. Y es porque Dios sabía que la humanidad olvidaría su día. Así como los 3 primeros mandamientos continúan estando vigentes, el cuarto también está. Porque Dios no puede anular su ley por partes. Está toda o no está nada. En estos primeros 4 mandamientos podemos ver el amor hacia Dios. Por eso, en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el resultado de que realmente amamos a Dios. La base de la ley es el amor. Por eso Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo 22, 36 al 40 dice que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Si la ley fue anulada, ¿debemos deshonrar a nuestros padres? Sexto mandamiento. No cometerás homicidio. ¿Podemos andar por la vida matando acaso? No. Esta es una ley que nos protege. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Cuántos problemas se ahorrarían en la familia si hoy habría pureza dentro del matrimonio? Octavo mandamiento. No robarás. Esto nos enseña sobre honestidad. El noveno. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo. No codiciar. Si todo esto sigue siendo pecado, entonces no fue abolido. Lee la ley, reflexiona y te darás cuenta de que son principios eternos. Si el mundo obedeciera la ley, sería diferente y no estaríamos viviendo el caos que vivimos hoy. Ahora les invito a leer Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ley, la Torá, son considerados a los primeros 5 libros de la Biblia. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. La palabra cumplir viene del griego pleroma, que significa engrandecerla, hacerla plena. La función de la ley es revelar la voluntad de Dios, porque es expresión de su carácter y de su amor, muestra cómo debemos vivir. Es la base del pacto divino, que lo veremos más adelante. Es el código por el cual seremos juzgados. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice: la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Y Santiago 2, 10 al 12 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. La ley garantiza nuestra libertad, porque nos trae seguridad, trae bendiciones. Lo puedes leer en Deuteronomio 28, donde muestra que la obediencia a la ley es el secreto del éxito. Señala nuestros errores, es un espejo. Sin la ley no podríamos ver nuestra culpa o la necesidad de arrepentimiento. La ley no me salva, pero crea en mí la necesidad de arrepentimiento. La ley de Dios me muestra lo que es el pecado. Romanos 7, versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley,
porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Gálatas 3:24, que era otra de las dudas que tenía nuestro hermano, nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Otras versiones dice tutor. ¿Quién es un ayo? Un ayo era una persona encargada que tomaba de la mano a un niño para llevarlo a su maestro. Y la ley cumple esa función de poder señalarte tu error y llevarte a quien puede salvar tu problema. Cuando una persona quita la ley, quita la gracia de su vida, quita a Cristo de su vida. Porque si fuese tan simple quitar la ley o cambiarla, déjame decirte que en vano murió Cristo. Se hubiera quitado o cambiado toda la ley, así Él no tenía que morir para salvarnos del pecado. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. Por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. La ley no salva, solo me muestra que necesito salvación. Es como el examen médico, no me cura, pero me muestra mi situación. Otra de las preguntas tenía que ver con el pacto, entonces vamos a analizar los dos pactos. Deuteronomio 4:13 dice: Él los declaró su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Es decir, los 10 mandamientos eran la base de su pacto en el Antiguo Testamento. Cuando vamos a Éxodo 24:3, leemos: Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Dios da su ley y el pueblo dice: haremos. ¿Y qué cosa hacen? Un pacto. ¿Y cómo fue sellado ese pacto? Leamos Éxodo 24:5 y 8. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel, y estos ofrecieron holocausto y mataron toros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, referente a todas estas palabras. Es decir, fue hecha con sangre de animales. Pero Oseas 8:1 dice que el pueblo quebró ese pacto. Lleva la corneta a tus labios, viene como un águila contra la casa de Jehová, porque quebrantaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y aquí es cuando viene el nuevo pacto. Jeremías 31:32 al 33 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es la base del nuevo pacto? Sigue siendo la ley, solamente que ya no escritas en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, para que podamos obedecer de manera natural la ley de Dios. Leamos Hebreos 8:6 y el versículo 10. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Y aquí vuelvo a repetir lo que leímos en Jeremías. Y el versículo 10 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. ¿Y cómo es sellado el nuevo pacto? Ya no con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. Por eso es que este pacto es mejor, mucho más excelente y superior. Jesús nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabías que las tablas de la ley están en el santuario celestial? Apocalipsis 11:19 dice:
y fue abierto el templo de Dios, que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Deuteronomio 10, 1 al 2 dice: En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube hacia mí al monte. Haz también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que rompiste, y las pondrás en el arca. El arca del pacto está en el cielo, porque Juan lo vio y dejó escrito eso en Apocalipsis. Pablo dice que la fe confirma la ley en Romanos 3, 31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. La ley fue dada antes del Sinaí, estaba escrito en los corazones. Génesis 26, 5 dice: Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Génesis 4, 6 al 8 está la historia de cuando Caín pecó, mató. Por eso se sintió culpable cuando Dios le reclamó por eso. ¿Por qué José no se acostó con la mujer de Potifar? Y dijo: ¿Cómo pecaré contra Dios? Génesis 39 y el versículo 9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es que la ley estaba en su corazón, por eso no codició a la mujer de su prójimo. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Y quién es bueno? Dios. La ley es el reflejo de su carácter, y Dios quiere colocar su amor, su carácter en tu corazón. Para terminar, quiero que leamos este salmo. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Que Dios te bendiga y que este video te ayude a comprender las grandes verdades que Dios tiene en su palabra. Y recuerda, no me mires a mí porque soy un ser imperfecto. Mirad a Jesús, al único a quien debemos imitar. Y hasta luego.